Bienvenidos a otro episodio de Efecto Dominó. Yo soy Andrés Larrio. Yo soy Diego Cermeño y hoy los vamos a mandar a un país que muy probablemente no conozcan. Así es, nos vamos al país de Myanmar. Si desplegamos un mapa de Asia, la gran mayoría de las personas no podría ubicar a Myanmar. Para que se ubiquen, este país se encuentra en el sudeste asiático, colindando con India y Bangladesh al oeste, China al norte y Tailandia y Laos al este. Actualmente es el escenario para una de las peores crisis humanitarias de este siglo, con una historia que parece sacada de película. Queremos aclarar antes de empezar que antes de 1988 este país era conocido como Birmania. Que se le nombre Birmania en Myanmar es un tema político en sí, cosa que tocaremos más adelante, pero nos parecía importante recalcar esto para que no se pierdan la explicación más adelante. Entonces, Birmania y Myanmar se refieren al mismo país. Vamos al acomodo. Myanmar tiene una historia muy rica. Durante varios siglos fue un reino budista multiétnico, sirviendo de hogar para budistas, musulmanes y en menor parte hindúes. Sin embargo, en el siglo XIX, Gran Bretaña coloniza Birmania junto con India, con el propósito de explotar sus recursos y población. Como con cualquier proceso de colonización, los británicos irrumpieron en un orden social y político ya establecido y con un balance delicado, sembrando semillas de bastantes problemas. Por ejemplo, la colonia promovió el desplazamiento de migrantes de la India y Bengala al sur de Birmania y dio favoritismos a minorías étnicas, medidas cuyo impacto analizaremos más adelante. Llegada la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadieron Birmania y sus habitantes budistas los apoyaron ya que sintieron que estaban siendo liberados del yugo europeo. Por tanto, buena parte de las etnias budistas se unieron a las fuerzas japonesas, sobre todo la etnia predominante, la Bamar. Por otro lado, los británicos reclutaron en su mayoría a miembros de las etnias musulmanas, como los Rohingya, para luchar contra las fuerzas anticoloniales. Esta tensión dio inicio a un resentimiento moderno entre etnias budistas y musulmanas, cosa que se intensificará en las décadas siguientes. Al cierre de la Segunda Guerra Mundial, Birmania exigiría su libertad del Imperio Británico, por lo que se celebró la Conferencia de Panglong en 1947. Los participantes fueron los líderes de las minorías étnicas y el general Aung San, considerado el padre fundador de la Unión de Birmania. Aung San sería asesinado unos meses después, pero su plan daría frutos tan solo un año después. La Birmania moderna nace en 1948 y este gobierno en ese momento era más tolerante con las minorías e impulsaba una postura de no alineación en relaciones internacionales, diciendo que ni era capitalista ni era comunista. Al mismo tiempo, se acordó en la Constitución que las etnias minoritarias tenían el derecho a separarse del país si llegaran a desearlo, cosa que no les sentó muy bien a los birmanos más nacionalistas. Los vecinos incómodos del país también, China, India, no ayudaban, y menos en tiempo de la Guerra Fría, ya que la presencia de grupos armados comunistas y separatistas amenazaban la estabilidad política del país joven constantemente. Este miedo al separatismo y preocupación por la unidad nacional se manifestó en un golpe de Estado en 1962. Su dirigente, el general Ne Win, formó entonces un gobierno militar socialista que comenzaría a reorganizar el país. Involucró al ejército en todos los sectores económicos de la nación y reprimió duramente a las minorías étnicas. Aunque pudiéramos hacer todo un espacio sobre los muy cómicos esfuerzos del gobierno de Ne Win, su aportación crucial para el tema de hoy es que desarrolló la identidad nacional del país y la imagen del ejército como guardián de esta identidad nacional. Esa identidad privilegiaba a la etnia Bamar, creyéndola la más importante, y fundamentó el nacionalismo birmano en preceptos del budismo. Cualquier idea, tema o discusión que, entre comillas, atentara contra la unidad de Birmania y contra el poder político y social de los Bamar, incluyendo ideas como el federalismo, era considerado un atentado contra la integridad nacional. Ahora vamos a hablar mucho del nativismo, ya que Ne Win era un gobernante nativista y discutiremos políticas nativistas más adelante. El nativismo es una ideología que defiende o privilegia a los nacidos en la propia tierra, y por tanto rechaza a todo aquel que nace en el extranjero. Claro que los que están en el poder deciden quiénes son los locales y quiénes son los otros. Ahora, regresamos con el gobierno de Ne Win. En los próximos 25 años, Ne Win manejaría el país de manera desastrosa, convirtiendo a Birmania en uno de los países menos desarrollados del mundo. Al mismo tiempo, convirtió al país en una dictadura totalitaria que era altamente represiva.
En 1982, por ejemplo, pasa una ley de ciudadanía que efectivamente separó por razas al país, dividiendo a sus ciudadanos en 3 categorías: ciudadanos completos, ciudadanos asociados y ciudadanos naturalizados, y a partir de aquí se definen tus derechos. Al mismo tiempo, se dividieron a 8 etnias reconocidas, casualmente, en un censo colonial de 1864 en 135 razas nacionales, o Taín Yin Ta. El problema con este término es que literal significa hijos del país. Claramente nativista al excluir a todos los que no califiquen dentro de la población, entre comillas, auténticamente birmana. Finalmente, dentro del censo utilizado no se incluyó a los Rohingya, aunque está documentado que este grupo estaba asentado en el territorio birmano desde hace más de 6 siglos. De hecho, hizo que la palabra prácticamente dejara de existir del discurso público y de registros nacionales, convirtiendo a casi 2 millones de personas de la noche a la mañana en ciudadanos sin país y sin documentos migratorios. No obstante, la pésima situación económica y la represión excesiva llevó a la población al hartazgo de la dictadura. El 8 de agosto de 1988, una multitud de protestas estudiantiles comenzaron, pronto transformándose en una serie de manifestaciones a nivel nacional. Monjes tibetanos, estudiantes, doctores y más grupos sociales se reunieron desafiando el régimen de Ne Win. Y es aquí cuando entra en escena uno de los personajes más importantes de nuestro análisis, la hija del fundador de Birmania, Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi vivió casi toda su vida fuera de Birmania. Su madre fue diplomática en la India y en las Naciones Unidas, por lo que ella tuvo contacto con la política internacional desde su niñez. Después de terminar la preparatoria en Nueva Delhi, hizo sus estudios en la Universidad de Oxford, donde conoció a su esposo, el británico Michael Ayres. Ayres era un experto en la cultura de Bután y otros países del sudeste asiático. Ella vivía con su esposo y sus 2 hijos en el Reino Unido. Sin embargo, antes del inicio de las protestas, Suu Kyi regresa a su país para cuidar a su madre, y aquí es expuesta a la violencia del gobierno birmano sobre los compatriotas. Aquí ella se involucra en la política, dando discursos que apoyaban movimientos antiviolencia y de protesta pacífica para reunificar el país hacia la democracia. A pesar de que muchos locales inicialmente no se pudieron relacionar con la vida privilegiada en el exterior de Suu Kyi, las Fuerzas Armadas birmanas, o el Tat Ma Dao, aún así la vieron como una amenaza. El Tatmadaw también tenía sus propias aspiraciones políticas. Primeramente, depusieron a Ne Win en un golpe de estado ese mismo año, creando una nueva y más fuerte junta militar. Segundo, con la intención de crear un discurso de unificación, simbólicamente, cambiaron el nombre del país de Birmania a Myanmar, una forma literaria que se refiere a todo el territorio sin privilegiar a la etnia dominante, por lo menos en papel. Finalmente, organizaron elecciones en 1990 sin ninguna intención de reconocer los resultados. El partido de Suu Kyi consiguió una victoria abrumadora, con el 81% de los votos, pero el Tatmadaw encarceló a los líderes de su partido y puso a Suu Kyi bajo arresto domiciliario. Es en esta etapa donde Suu Kyi adquiere el reconocimiento internacional y doméstico. Estaría encerrada en casa por 15 años de manera intermitente y continuaría sus esfuerzos para cambiar pacíficamente la situación en Myanmar. Por este compromiso, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1991 y comenzó a llamársele una sucesora espiritual para el Dalai Lama y la Madre Teresa. Durante estos años, lamentablemente, su esposo fue diagnosticado con un cáncer y la Junta entonces le ofrece ir a verlo una última vez, pero nunca volver al país, o quedarse. Ella decide tomar el sacrificio y se decide quedar, cosa que impactó profundamente a la población birmana y quitó dudas de su devoción a su pueblo. Ya en 2011, Suu Kyi es liberada de su último arresto domiciliario. El año siguiente arrasó en las elecciones legislativas y en 2015 las presidenciales. Pero bajo una nueva constitución creada en 2008, él o la presidenta de Myanmar no puede tener hijos ni cónyuges extranjeros. Sin embargo, los militares accedieron a darle poder a Suu Kyi al crear la posición de consejera de Estado, exclusivamente para ella, dándole poder de facto sobre el Ejecutivo. Al fin parecía que la líder espiritual del país accedía al poder y que por fin cambiarían las cosas. Pero esta constitución ya mencionada no le dio mucho poder en realidad. Según el Centro Birmingham de Estado de Derecho, la constitución de Myanmar es la constitución más difícil de cambiar en el mundo, ya que exige una mayoría superior al 75% en el legislativo. Casualmente, los militares siempre tendrán el 25% de los escaños en el legislativo, bajo esta constitución. Es decir, si los militares no están de acuerdo con una enmienda, no va a pasar. También el Tatmadaw no responde a los burócratas civiles aún. Ellos se autogestionan en materia de seguridad pública y control de fronteras. Y esto, tristemente, será catastrófico para la etnia Rohingya.
Ya que entendemos toda la historia moderna de Myanmar, vamos al impacto. Los Rohingya viven en su mayoría en el estado de Rakhine, el cual colinda con Bangladesh. Históricamente, en esta región conviven tanto los budistas Rakhine y los Rohingya musulmanes. Sin embargo, los efectos de la migración impulsada por los británicos comenzó a crear una idea que la etnia musulmana era en realidad el conjunto de migrantes que vinieron de Bengala. Por lo mismo, el gobierno nacional y los grupos extremistas de la región los llaman bengalíes. Nunca los reconocen como Rohingya. Esta deshumanización del gobierno ha destrozado sus vidas cotidianas. Como no son considerados ciudadanos, no pueden tener propiedad, necesitan pedir permisos gubernamentales para viajar dentro de su propio país, están obligados a solo tener 2 hijos y se enfrentan a una montaña de obstáculos para acceder a educación, servicios médicos, trabajos de calidad y hasta la posibilidad de casarse. En pocas palabras, no tienen ni un solo derecho garantizado ni protegido. En 2012, hubo choques violentos entre los budistas y musulmanes, después de la acusación de que un hombre musulmán había violado a una mujer budista. Un grupo en particular, el Ma Ba Tha, movilizado por un monje budista extremista, congregó a sus seguidores para que los ciudadanos protegieran, entre comillas, su religión y raza contra los, entre comillas, ilegales bengalíes. La táctica: quemar aldeas con la complicidad de los militares. Suu Kyi, ya electa y presente en la política birmana, no se pronunció sobre el tema. Y aquí comienza el movimiento de refugiados de Rohingya de Myanmar a Bangladesh, cosa que se intensificó en 2017. 2017 marcó el inicio para una de las campañas de limpieza étnica más horribles que se hayan documentado en este siglo. Tan solo en ese año, 288 aldeas fueron destruidas y más de 600,000 personas se vieron forzadas a huir. En 2020, ese número asciende a 900,000, de acuerdo con Human Rights Watch. Para que se hagan una idea, esto es casi el mismo número que la población de la ciudad mexicana de Mérida. Y estos están desparramados, ya sea en campos de refugiados en pésimas condiciones en Bangladesh, o jugándose la vida en medio de la pandemia huyendo a Tailandia, Malasia o Indonesia. Los Rohingya sistemáticamente están expuestos a violencia sexual perpetrada impunemente por militares y grupos extremistas, se les niega el acceso a comida y están siendo forzosamente desaparecidos y desplazados. Hasta ahora no hay datos confirmando la cantidad de muertes, pero en 2018 se reportaron a 43,000 personas desaparecidas, la misma cantidad de muertos por COVID-19 en México, al momento de la grabación de este episodio. Cuando en 2017 había 1.5 millones de Rohingya en el estado de Rakhine, ahora tan solo quedan alrededor de 600,000. Aún así, Aung San Suu Kyi ha permanecido en silencio. Nunca ha dicho la palabra Rohingya en ningún discurso para referirse al grupo, ni ha tomado medidas para mejorar su situación o mínimo disuadir las acciones del Tatmadaw. Los Rohingya tampoco tienen mucho apoyo internacional, ya que Myanmar es aliada de China gracias a jugosos contratos millonarios para la iniciativa Franja y Ruta, el megaproyecto de infraestructura chino que recrea la Ruta de la Seda. China ha bloqueado o votado en contra de cualquier medida que condene los abusos de Myanmar y lo seguirá haciendo. Curiosamente, el mundo islámico tampoco ha apoyado a los Rohingya, y por eso fue tan sorprendente que en 2019 la Gambia, un pequeño país africano colindante con Senegal, demandó a Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, una de las convenciones de Ginebra. Si llegáramos a tener un fallo a favor de los Rohingya, la situación en Myanmar sería considerada oficialmente como un genocidio, y eso implicaría sanciones económicas y políticas de parte de la comunidad internacional. Myanmar se defiende, argumentando que su campaña es parte de esfuerzos antiterrorismo, y la misma Aung San Suu Kyi decidió ser la representante oficial de la defensa legal del país. Ahora, en plena pandemia, muchos de los refugiados Rohingya están siendo sometidos a tratos que los expone al virus o simplemente no están siendo recibidos por otros países. En el caso de los Rohingya en Myanmar, su vulnerabilidad sigue incrementándose. Se les cortó el internet al estado de Rakhine y se les cierra todo tipo de acceso a apoyo médico. Y cabe mencionar que muchos países del sudeste asiático han utilizado a su ejército como medida de contención en la pandemia. Ahora, considerando la trágica situación que están viviendo los Rohingya en el día de hoy, vamos a entender el movimiento. Para este movimiento tenemos una mula de 5 preguntas, 5 discusiones. ¿Con cuál empezamos? Pues lo más importante es, considerando lo horrible y trágico que es esto, ¿por qué no sabemos más?
¿Por qué no estamos enfocados en que hay un genocidio en el mundo? Ni siquiera conscientes de esto. Es que, por ejemplo, me encanta preguntarnos por qué nos incumbe más si se quemó la catedral de Nantes o de Notre Dame que un genocidio en turno. Y es algo muy normal. O sea, muchas veces vemos algún ataque terrorista en algún país europeo y sentimos un chorro de pena, sentimos mucha lástima, queremos apoyar, queremos, pues, concientizar. Pero cuando hay un ataque terrorista en Afganistán, nadie dice nada, no veo banderas de nadie en Facebook. Inmediatamente, no sé si sea por elitismo o sea por de nuestro punto un poco más occidental, siendo nosotros de México, tengamos una inclinación automática a ver las noticias en el resto de América Latina o de Norteamérica o de Europa Occidental y nos podamos relacionar un poco más por motivos culturales, que inmediatamente podamos sentir empatía de manera más fácil. Sí, es empatía selectiva y es algo que o sea, es bastante feo porque nos hace entender que nos falta conocer a muchos otros grupos y para poder empatizar con ellos, y eso pues está en chino si es que no podemos ni siquiera saber qué está pasando en esa parte del mundo. También se podría decir, o sea, que no creo que sea lo principal, pero todo esto han sido escándalos que han salido recientemente. Si no, yo pensaría que países los hubieran llamado la atención mucho antes. Eso quiere decir que a lo mejor el gobierno de Myanmar ha tenido éxito reprimiendo periodistas, porque ya sabemos que tienen en la cárcel a 2 periodistas de Reuters que aún no han liberado. ¿Cuánto llevan ahí, Diego? Sí, de hecho, Myanmar era el Corea del Norte del sudeste asiático. O sea, mucha gente no sabía qué estaba pasando hasta hace poquito. Y de hecho, buena parte de este análisis hace 9 años era impensable. O sea, con ese tipo de conocimiento histórico, la verdad es muy, muy complicado. Pero también, cuando se analicen los temas en los periódicos internacionales, los resultados muchas veces son muy malos. O sea, no entienden trasfondos culturales. Va desde una perspectiva muy etnocéntrica, que muy de, es que yo veo que todo esto está mal. Y no decide meterse a la raíz de, es que está sucediendo esto por esto y esto. Es muy raro que realmente se avienten esa clase de trabajo. Sí, es muy triste. Igual, por eso misma, lo que yo pienso, poca capacidad de empatizar, ya que es una cultura completamente diferente, con una historia completamente diferente, que si no buscas entender esa historia, la verdad es que es mucho más difícil relacionarte. Entonces termina siendo superficial. Sí, no, y eso también al final hace que la gente encuentre héroes o simplifique mucho la situación. Y esto nos lleva al segundo tema, que es la porosidad de los movimientos pro democracia. Porque decimos, qué padre, ya están haciendo un movimiento pro democracia. Pregúntense, ¿democracia para quién? O sea, muchos del movimiento del movimiento del 8888, las protestas en las que sale Aung San Suu Kyi, realmente eran para derechos para los budistas, para las etnias budistas. Nunca se incluyeron en discurso a los Rohingya, aunque ellos también estaban de acuerdo, porque no le convenía a esas etnias que son dominantes. No solo no les convenía, sino que ya con el gobierno militar ya eran activamente excluidas de la constitución, de cualquier sistema legal de ciudadanías. No eran parte del país de por sí. Entonces la protesta liderada por budistas y por estos grupos étnicos era con la intención de ellos conseguir representación democrática. Sí, pero ¿no dirías que eso también limita mucho a Aung San Suu Kyi? Que ella haya heredado un cierto movimiento y que ella no tenga mucho control en... Sí, claro. Por eso es muy importante, o sea, igual a como estábamos mencionando de no ver todo en la superficie, no podemos idealizar estos movimientos democráticos. Sí, es un síndrome de la democracia emergente. Para nosotros que tal vez ya tenemos más tiempo viviendo en democracia, ya sea mínimo o nominalmente, pues obviamente vemos estas cosas y lo primero que pensamos es ¿cómo? Es que esto no es una democracia. Pero pues es parte de los procesos. O sea, tienen que ser muy realistas para que estos grupos dominantes abiertamente bélicos, como lo son los militares, quieran ceder poder. Porque a nadie le gusta ceder poder. De hecho, Aung San Suu Kyi es la persona que dice la frase que no es el poder lo que corrompe, es el miedo a perderlo. Sí, la verdad. La ironía, sí. ¿verdad? Tremenda ironía. Sí, es la ironía. Que de hecho su partido ahorita en estos días está haciendo todo lo posible para ganar la reelección en 2020. Digo, a finales de noviembre. Creo que es a finales de noviembre cuando tienen su elección. Entonces esto también te habla tal vez no tiene tanto poder como quisiera Aung San Suu Kyi, porque le tiene que dar concesiones al ejército. Tiene que escuchar al ejército, incluirlo en todas las tomas de decisiones. Y la verdad es que realísticamente, si ella se pusiera a condenar al ejército, que pues, le arruinó la vida de muchas maneras, no dejó que viera a su esposo moribundo, la mantuvo encerrada por más de una década en total, y ahora ella va y lo defiende a nivel internacional. Entonces, o sea, lo que yo pienso es que ella sabe que un paso en ciego, algo en lo que se equivoque,
y el ejército se moviliza otra vez. Sí. No, y también va a este punto donde, debido a las narrativas que vemos en los medios de comunicación, ponemos en pedestales a la gente. Cuando no entendemos, por ejemplo, que tal vez por esta cuestión de que haya perdido a su esposa y no se haya podido ni despedir de él, Aung San Suu Kyi tal vez sienta que si renuncia al movimiento en el que está formando parte, pues ese sacrificio habría sido en vano. También está muy atada al legado de su padre y a la unidad nacional de Birmania. Ella sabe que si ella hablara de cierta manera, al final la dictadura militar ahora sí regresa de manera abierta y pública. Entonces yo creo que su interés ahorita es mantener la unidad nacional. Y también, francamente, y es terrible decirlo, en Birmania no quieren a los Rohingya. Es muy poco popular apoyar a los Rohingya en Myanmar, perdón. Son una minoría muy pequeña, históricamente han sido excluidos. La gente está perfectamente cómoda manteniendo esa exclusión. Por tanto, es una idea estúpida políticamente para el partido de Aung San Suu Kyi comenzar a apoyarlos. Pero se tienen que mantener en poder. Mira, imaginando que Suu Kyi sí quiera poder establecer la democracia, tiene que reconocer que tiene que tener la mayoría del apoyo del país. Si no, no lo va a lograr. Es una democracia emergente. Y es lo que platicamos hace poco sobre que no quiere que le consideren un ícono, ¿no? Sí, ella no quiere que le consideren un ícono. De hecho, tuvo una entrevista muy, muy famosa y un poco controversial con BBC en los últimos años, ya en su posición de consejera al Ejecutivo. ¿Qué dijo, Diego? Había dicho, es muy interesante porque le pregunta al reportero de, tal vez nosotros como medios de comunicación occidentales nos equivocamos con usted. Tal vez la vimos mucho como una Dalai Lama, como una Madre Teresa de Calcuta, cuando tal vez es una política del estilo de Margaret Thatcher. Y ella se ríe y dice, pues tal vez no soy Margaret Thatcher, pero definitivamente no soy la Madre Teresa. Y de hecho también dice después que Gandhi era un político muy astuto, que pues es cierto. Ella inclusive cuando se juntó con Hillary Clinton en el 2011, ella dijo, no quiero que se me considere un ícono, soy una política. Y entonces este pedestal en la que la pusimos como una persona encomendible, de wow, es increíble todo lo que está haciendo, eso le sirve a sus intereses políticos. A nivel internacional le dio mucho apoyo, pero ahora con lo que está haciendo, yo creo que no le interesa un comino lo que piensan a nivel internacional de ella. Ella quiere ser una héroe doméstica, una héroe nacional, aunque eso signifique poner a todo el mundo en su contra. Por cosas bastante justificables. Sí, súper justificables. Nada más pensando no la podemos poner en un pedestal, porque no solo es una política muy pragmática en saber que va a hacer que pierda poder si tiene que apoyar a los Rohingya. Va a perder apoyo público y posiblemente perder apoyo por un sistema democrático. No lo tenemos que poner en un pedestal, pero también ella creció en un país, bueno, sé que creció en el extranjero, pero ella regresó a un país y vivió en un país por años donde el nacionalismo étnico budista era la norma popular. Sí, no, y hasta si lees sus discursos, ella nunca escondió quién era. Ella siempre abiertamente te decía que ella veía que teníamos que reconciliarnos con el ejército, que eran un guardián, para mantener la unidad del país. Y para ella la unidad del país se basa otra vez en esa identidad nacionalista budista. Y ella es parte de esa misma etnia y es parte de esa religión. Si es que realmente quería hacer algo por los Rohingya, yo creo que ese tiempo ya está muy detrás y definitivamente está dispuesta a ser una Indira Gandhi para Myanmar. Que eso también luego pues me lleva a que podemos realmente presionarla o proteger a los Rohingya. Las dos cosas que podemos hacer es o presionar a Suu Kyi para que haga algo, que eso se me hace poco probable, o proteger a los Rohingya. Para empezar, viéndonos más realistas, en vez de empezar a presionar sobre el idealismo que es los derechos humanos, no que sean malos, pero claramente Suu Kyi nos responde con eso, es ver los intereses extranjeros que la puedan presionar. El que tiene intereses ahí es chinos, y ya sabemos que al gobierno chino no le molesta reprimir minorías. O limpiarlas, hacer limpieza étnica. O limpiarlas. O sea, no les molesta eso. Y tienen intereses financieros muy grandes. Tienen más de 3,000 millones de dólares invertidos en el mismo estado donde están los Rohingya. Ajá. Y además, lo que más necesita ahorita China es un apoyo contra India. Y más con toda la situación que tienen en la frontera, lo último que van a querer hacer es perder aliados del sudeste asiático.
Pero ahora regresando ahora sí con una perspectiva más global de comunidad internacional, el próximo fallo de la Corte Internacional de Justicia puede ser mucho bien, porque oficialmente ya pone presión a gobiernos de que si no lo van a hacer a través de organizaciones multilaterales, ya pueden ellos empezar a condenar a este país y hacer sanciones por genocidio. Ya tenemos el grupo de Harvard Law, Yale Law, el anterior comisionado de derechos humanos de la ONU, todos mencionaban que lo que estaba pasando en Myanmar era un caso ejemplar de genocidio, siguiendo todo, o sea, la deshumanización de los Rohingya, el desplazamiento forzado, la eliminación del grupo prácticamente de la historia. Y eso hace que sea mucho más complicado para un gobierno que se quiera llamar democrático a no actuar. Ahora, que sea efectivo o no, no sabría decirte. Tal vez China en un momento se sienta presionado para, tal vez voy a poner un poco más de presión, o de Estados Unidos, que ahorita quiere verse tough on China, duro con China, va a servirle ser mucho más duro con Myanmar porque significa ser duro con China. Digo, la verdad es muy impredecible lo que puede pasar porque ahorita es cierto que el gobierno chino sí está cayendo bajo algunas críticas de violentar derechos humanos. Digo, siempre ha tenido esas críticas, pero hoy en día se han hecho mucho más recientes a raíz de todo lo que están haciendo en Xinjiang, que en caso de que la Corte Internacional de Justicia declara un fallo que es un genocidio, sí puede hacer que la presión sea mucho más alta. Sí, o sea, históricamente Aung San Suu Kyi ya va a ser una genocida. O sea, nadie lo va a poder dudar. Eso sí va a estar muy fuerte. Esto ha sido todo por este episodio de Efecto Dominó. Mi nombre es Diego Cermeño. Yo soy Andrés Larriu. Si te gusta este episodio, por favor síguenos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. También suscríbete a nuestro canal en YouTube y síguenos en redes sociales a Efecto-Dom. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.